Muy buenos días. El Foro Académico del Estado Anzoátegui va a entrevistar hoy al general de división Enrique Prieto Silva para conversar con él sobre cuál es la realidad de las Fuerzas Armadas en el actual escenario político. Buenos días, mi general. La pregunta que se hacen los venezolanos y que se hacen los miembros de la institución en sus cuatro componentes es: ¿cuál es la posición de las Fuerzas Armadas en el actual escenario complejo, difícil que está viviendo Venezuela en estos momentos? Pues muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a participar en dar una imagen de la Fuerza Armada de Venezuela hoy. Pero tenemos que partir de algo, que es que la Fuerza Armada tiene hoy un momento que es muy diferente a lo que fue en el pasado. Aunque no querramos verlo ni reconocerlo, hoy tenemos una Fuerza Armada muy diferente, deteriorada, politizada y corrompida, que es lo que prácticamente reclama el venezolano y no entiende cómo es posible esta participación que está haciendo una institución militar que tuvo un gran prestigio en el pasado, a que hoy sea un gendarme para mantener un sistema de gobierno, mantenerse como un cuerpo armado de defensa de un partido político, y toda la función que cumplió y que tuvo con visión en el pasado ha quedado prácticamente en el olvido. Mi general, ¿qué metodología y cómo llegamos a esa situación dentro de nuestra institución? ¿Qué hizo el presidente Chávez para llevarla a la actual situación? Bueno, es muy claro. En el 1992, cuando Chávez con su grupo actúa con el intento de dar un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, prácticamente fue derrotado por las Fuerzas Armadas de ese momento. Y él, con esa derrota, que fue hecho prisionero, aunque nunca fue a juicio, prácticamente él se propuso destruir las Fuerzas Armadas que le habían impedido actuar y darle profundidad a ese golpe de Estado. A partir de ese momento se propone a hacerlo, y da la impresión que en el tiempo que estuvo encarcelado, cuando él sale y surge, los intelectuales de este país lo ven como una persona que podía cambiar la politicidad que existió en ese pasado y lo postulan como presidente de la República. Allí comienza prácticamente cuando él es electo presidente de la República, se propone a cumplir lo que se había propuesto de destruir o minimizar las Fuerzas Armadas. Perdón, eso surge y nace esa posición de Hugo Chávez por dictados de La Habana. Fue una orden para poder destruir el pilar fundamental del sostén de nuestro sistema democrático. Diera la impresión que sí. Recordemos que él, recién salido de la cárcel, uno de sus primeros viajes que hace, lo hace a La Habana. Tuvo un discurso allá muy elogiado por ellos en la Universidad de La Habana. Pero realmente Chávez no tenía ningún fundamento, ni ideología, ni participación política. Era un individuo que era un teatrero, como yo siempre pienso, un individuo con un alter ego, donde él creía que era otra persona. Recuerden ustedes que él decía que se parecía y tenía a suplantar a Simón Bolívar. Ahí vienen ustedes todo lo que él hizo a partir de ese momento. Algo que es importante, que el público siempre está esperando una respuesta. ¿Existía debilidad dentro de la institución, dentro de su doctrina, dentro de su filosofía, para que Chávez la penetrara en esa forma violenta de destrucción masiva de la estructura en que veníamos desde la época de la fundación del ejército, prácticamente en 1910? Yo creo que no. Existió desde 1958 una orientación en la cual me tocó participar, que era lograr un cambio estructural, institucional y no ideológico, porque realmente las Fuerzas Armadas no pueden tener ideología. La Fuerza Armada es un grupo que atiende a una visión muy importante que vino cumpliendo desde que se creó en 1910, que era tener un cuerpo para la defensa externa del país en caso de cualquier conflicto que pudiera ocurrir. Nosotros comenzamos a crear una estructura, le transformamos la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que comenzamos a reformarla. En el 58 hubo una breve reforma, hasta que en 1983 logramos hacer lo que se llamó la verdadera reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, donde se estructura una Fuerza Armada con 4 fuerzas que eran las fuerzas integrantes de ella, y aquí comenzó a estructurarse también
una manera de formarla institucionalmente con una formación educativa y una formación operativa que diera lo que realmente quería el país tener, lo que era una Fuerza Armada en este país. Y la nueva reforma a la LOFAN, a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, que el presidente Chávez le imprime y creando dentro de esa reforma la milicia, ¿cómo cambia la fisonomía, la actuación y la misión de las Fuerzas Armadas? Bueno, aquí tenemos que ver y partir de algo. En 1999, que asume la proposición de la constituyente. Fíjense ustedes que en este momento en la constituyente es cuando comienza la destrucción. Ahí es donde se propone la creación de la Fuerza Armada Nacional. Integran entonces a la Fuerza Armada los cuatro fuerzas, que la llaman así inclusive, como 4 componentes, donde el Ejército, la Armada y la Aviación le dan como misión principal conducir la planificación y la conducción de las operaciones militares para la defensa del país. Es decir, dejan por fuera en este momento a la Guardia Nacional y posteriormente la ponen como un componente que va a cooperar en este mantenimiento de las operaciones militares, y le dan como una función principal lo que era conducir las operaciones para el mantenimiento del orden interno del país. Esto es una cosa inexplicable, porque en ese momento se crea orden interno, pero cuando la Constitución aparece nadie entiende ni sabe qué es orden interno. Posteriormente, en el año 2000, en abril, aparece la segunda publicación de la Constitución con la exposición de motivos, y ahí definen lo que es orden interno, que no tiene nada que ver con orden público, porque precisamente el artículo 328, 329 y 330 se refiere a lo que es la Fuerza Armada Nacional en cuanto a todo su despliegue como institución del país. Y en el artículo 332 establece lo que es la institucionalidad que va a manejar el orden público. Ahí crea la Policía Nacional, el CICPC, los bomberos y Defensa Civil. Y establece ahí ese artículo 332 que la actuación y la función de orden público es netamente civil. Quiere decir que en ese momento sacan a la Fuerza Armada de lo que es la participación de orden público, que venía cumpliendo en el pasado. Recordemos que existió lo que se llamó, muy nombrado en el año 2002, el famoso Plan Ávila, donde era la incorporación de la Fuerza Armada para apoyar al Ejecutivo y a las instituciones policiales en el mantenimiento del orden público. Pero con la Constitución del 99 prácticamente se eliminó toda esa posibilidad. Es decir, que la participación que hoy hace a Fuerzas Armadas en orden público es totalmente inconstitucional. Una pregunta que le voy a hacer y tiene que respondernos en 3 minutos que nos quedan. ¿Qué es para usted la reserva? ¿Y cuáles serían los lineamientos, la política y el nuevo rediseño de la institución? ¿Cómo lo vamos a hacer y por dónde se comenzaría a hacerlo? Bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo ya de hace bastante tiempo. Y creyendo esto, cuando comienzan a estructurar la posibilidad de un organismo o un cuerpo, y es la pregunta que me hiciste antes, de la milicia, prácticamente establecimos lo que es una milicia que venía a suplantar supuestamente la reserva. Pero la reserva no es suplantable por otro cuerpo. La reserva es una parte de lo que es la fuerza militar, que tiene un cuerpo que no está operando, que es lo que se mantiene en reserva activa o en reserva que está en el término reserva, verdaderamente reserva, que no está operando en el momento y que sirve solo para cambiar y refrescar a las tropas que están en operación. Hoy en día se está utilizando un término bastante ilógico, que es llamar a la oficialidad que está en retiro, llamarla reserva activa. Eso es una estupidez que prácticamente se ve cuando alguien no sabe ni siquiera lo que es la Fuerza Armada. La reserva es reserva, y si está activa, está operando y va a operar.
Usted no puede poner a una fuerza que están en la tranquilidad y en el retiro como reserva activa. ¿Cuál es su visión para reconstituir en un minuto las Fuerzas Armadas? ¿Hacia dónde debemos orientarla? ¿Qué hay que hacer para devolverla a su función de la defensa del territorio y del resguardo nacional? Es muy fácil. Diera la impresión que no se pudiera hacer. Todo lo que se ha hecho en reestructuración y cambios morfológicos y cambios institucionales de la Fuerza Armada se ha hecho por la vía de la ilegalidad. O quiere decir, reformas legales que son inconstitucionales. Y lo que es inconstitucional, al cambiar de régimen, que tenemos un nuevo ejecutivo que pueda ordenar, suspender y no cumplir todo lo que se ha hecho en manera de esta reforma y prácticamente volver a lo que debiera ser la Fuerza Armada Nacional. Aquí no hay que pensarlo mucho. Prácticamente por vía de decreto se hace un cambio, se hace un borrón y cuenta nueva de lo que se hizo para destruirla, y tenemos que hacer también una limpieza de mandos militares para poder establecer un orden de mérito real y verdadero, basado y fundamentado en el mérito de la oficialidad. Bueno, han sido estas las palabras de uno de los oficiales de una larga trayectoria dentro de la institución, profesor universitario, general de división de las Fuerzas Armadas, un hombre de un inmenso liderazgo dentro de la fuerza, dentro de uno de los componentes importantes que hoy se llama la Guardia Nacional. Muchas gracias, mi general, por habernos dado la oportunidad de oír sus reflexiones sobre uno de los escenarios más importantes y una de las instituciones más importantes que son el sostén de la democracia venezolana. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación, y ojalá que esto que he dicho pues sirva para complementar un poco la intelectualidad sobre la Fuerza Armada.